Nunca pensé que un día mi propio hijo sería quien me entregara a migración. Digo esto con dolor, porque no fue un desconocido el que llamó a las autoridades, no fue un vecino envidioso ni un patrón injusto. Fue mi propio hijo, la persona por la que yo di todo. Esa mañana escuché golpes fuertes en la puerta, gritos en inglés que apenas entendía, y cuando abrí, vi varios hombres con chalecos y armas. Me apuntaron como si yo fuera un criminal. No me dieron tiempo de hablar ni de preguntar. En segundos me torcieron los brazos y me pusieron las esposas. Lo más doloroso no fueron los golpes ni la vergüenza de sentir el metal frío en mis muñecas, sino que, cuando volteé, vi a mi hijo parado en la sala, observando todo con calma. No dijo nada para defenderme. Al contrario, con voz dura dijo: «Hagan su trabajo, él no pertenece aquí». En ese instante sentí que el piso se abría bajo mis pies. El mismo hijo que yo había criado, alimentado, vestido y educado, estaba entregándome como si fuera basura. Los vecinos miraban desde las ventanas. Algunos susurraban, otros solo observaban con curiosidad. Yo bajé la mirada porque la vergüenza me consumía. Pensé en mis manos gastadas, en las uñas llenas de tierra, en las cicatrices de años de trabajo, y no podía creer que esas mismas manos que un día cargaron a mi hijo ahora estaban atadas como si fueran peligrosas. Mientras me sacaban de la casa, uno de los agentes me jaló con brusquedad. Tropecé, casi caigo de rodillas, y mi hijo no se movió para ayudarme. Recuerdo que busqué sus ojos esperando encontrar, aunque fuera una señal de duda, un gesto de arrepentimiento, pero lo único que vi fue frialdad. Era como si no me reconociera, como si yo fuera un extraño invadiendo su vida. Y ahí entendí que para él ya no era su padre, era solo un estorbo. El camino hasta la patrulla fue largo. Los vecinos que tantas veces me habían visto regresar cansado del trabajo, ahora me miraban como si siempre hubiera sido culpable de algo. Sentí que me juzgaban. Uno de ellos murmuró: «Con razón siempre estaba escondido». Nadie salió a decir una palabra a mi favor. Nadie preguntó qué estaba pasando. Y mi hijo, con los brazos cruzados, cerró la puerta de la casa como quien se deshace de una carga. Ese portazo retumbó en mi pecho más que los gritos de los oficiales. Dentro de la patrulla, el silencio era pesado. Los agentes hablaban entre ellos riéndose de algo en inglés. Yo apenas entendía algunas palabras, pero su tono burlón me dejaba claro que se reían de mí. Uno señaló mis botas gastadas y dijo algo que provocó carcajadas. Bajé la mirada y pensé en todo lo que había hecho para comprar esas botas. Eran el único par decente que tenía, y aún así me las señalaban como motivo de burla. Ahí fue cuando la rabia empezó a mezclarse con el dolor. Recordé los años de trabajo bajo el sol, las noches frías sin un techo seguro, las veces que soporté hambre solo para que mi hijo comiera bien. Recordé cómo enviaba cada dólar con orgullo, cómo soñaba con verlo convertido en un hombre de bien. ¿Y para qué? Para que un día él mismo me entregara, para que me llamara indeseable en mi propia casa. El camino hacia el centro de detención fue eterno. Cada semáforo parecía una burla del destino. Cada mirada de la gente en la calle me hacía sentir más pequeño. Intenté mantenerme firme, pero mis ojos se llenaron de lágrimas. No lloraba solo por mí, lloraba por todo lo que representaba ese momento, el fracaso de mi vida como padre. Pensé que mi mayor logro era criar a un hijo en un país lleno de oportunidades. Pero ahora entendía que ese mismo logro era mi condena. Cuando llegamos al centro, me bajaron a empujones. Las esposas me lastimaban y mi espalda dolía por la forma en que me habían torcido los brazos. Me hicieron pasar por un pasillo largo, con paredes grises y luces frías. Todo olía a metal y desinfectante. En ese lugar no había nombres, solo números. Me sentí invisible, reducido a una ficha más en un sistema que no conocía compasión. En medio de todo ese caos, mi mente seguía regresando a la misma imagen, mi hijo mirándome con indiferencia. Esa mirada fue el verdadero castigo, más que la deportación, más que las cadenas. Entendí que no hay celda más dura que el rechazo de un hijo. Esa fue la primera vez en mi vida
que sentí que el corazón se me partía de verdad. Esa noche, acostado en una cama dura rodeado de desconocidos, supe que algo dentro de mí había cambiado. No era el mismo hombre que había entrado a ese país lleno de esperanza. Ahora era un padre traicionado, marcado por la peor humillación que alguien puede vivir. Y aunque todavía no lo sabía, ese momento sería el inicio de una lucha que me llevaría a enfrentar no solo a mi hijo, sino también a mí mismo. Me llamo Alonso Pérez y tengo 62 años. Nací en un pueblito de México donde la pobreza se respiraba en cada esquina. Mi infancia fue dura, crecí sin lujos, sin juguetes caros, sin ropa nueva. Todo era prestado, todo era remendado. Desde pequeño aprendí a trabajar para ganarme un taco de frijoles. Recuerdo que a los 8 años ya ayudaba a cargar costales de maíz en el mercado con los hombros pequeños doblados bajo un peso que no me correspondía. Soñaba con una vida distinta, con un lugar donde no me sintiera condenado a la miseria desde que abría los ojos. Ese sueño me llevó a tomar una decisión que cambió mi vida: cruzar la frontera. Tenía apenas 20 años y más miedo que fuerzas. Llevaba una mochila medio vacía, unas tortillas envueltas en papel y la bendición de mi madre, que lloraba en silencio porque sabía que tal vez no volvería a verme. El camino fue un infierno. Caminamos de noche para no ser vistos, con el frío calándonos los huesos y los pies llenos de ampollas. El hambre nos hacía temblar y cada ruido nos parecía un peligro. Más de una vez creí que moriría en ese desierto, tragando polvo, con la garganta seca como piedra. Pero la esperanza me empujaba. La esperanza de llegar, de trabajar, de enviar dinero a casa, de darle a mi familia lo que yo nunca tuve. Cuando por fin crucé, no encontré el paraíso. Encontré trabajos duros que nadie quería. Jornadas de hasta 14 horas bajo el sol en los campos, recogiendo tomates, fresas o cualquier cosa que me pusieran enfrente. El sudor me quemaba los ojos, las manos se llenaban de cortadas y al final del día apenas alcanzaba para comer y pagar la renta de un cuarto pequeño donde dormíamos amontonados 10 hombres. Pero cada dólar que lograba ahorrar lo enviaba a México. Ese era mi orgullo, mi motor, mi razón de aguantar. Con el tiempo fui aprendiendo a moverme entre los trabajos. Un día era albañil, otro jardinero, otro limpiando oficinas de madrugada. Nunca me importó lo duro del trabajo porque lo hacía con un propósito: darle a mi hijo una vida diferente. Cuando nació sentí que todo valía la pena. Me juré que él nunca pasaría hambre, que nunca dormiría en un piso de tierra, que nunca sería humillado por no tener zapatos. Yo cargaría todas las humillaciones si era necesario, pero él crecería con dignidad. Recuerdo la primera vez que lo llevé a la escuela. Yo apenas sabía leer y escribir, pero verlo con su mochila nueva en la espalda me llenó el corazón. Trabajé horas extras para comprarle esa mochila y aunque mis pies estaban llenos de ampollas, ese día caminé ligero. Me sentía orgulloso. Pensaba, todo este sacrificio vale la pena porque él tendrá lo que yo jamás tuve. Las noches eran largas. Mientras él dormía, yo limpiaba oficinas, vaciaba botes de basura, lavaba pisos con un trapeador que olía a cloro. Había días en que mis manos estaban tan hinchadas que apenas podía abrirlas, pero al ver a mi hijo dormir tranquilo, todo dolor desaparecía. Cada gota de sudor se convertía en fuerza al recordar que lo hacía por él. Con el paso de los años, las cosas mejoraron un poco. Logré rentar una casita sencilla, pero propia, con un cuarto para mi hijo donde podía tener su cama, su ropa, sus libros. Verlo crecer fue mi mayor recompensa. En cada cumpleaños trataba de darle aunque fuera un pastelito y sus ojos brillaban con ilusión. Yo no tenía nada, pero él tenía todo. Esa era mi victoria. Aún así, siempre vivía con miedo. Miedo a que migración me detuviera. Miedo a perder todo por lo que había luchado. Ese miedo me acompañaba a todas partes, pero lo escondía para no preocuparlo. Nunca le hablé de mi cansancio ni de mis noches de dolor. Siempre sonreía frente a él, aunque por dentro estuviera hecho pedazos. Mi mayor orgullo fue verlo avanzar,
en la escuela. Cuando trajo sus primeras calificaciones con puros dieces, casi se me salen las lágrimas. Pensé que todo lo que había sufrido valía la pena. Trabajé turnos dobles para comprarle ropa de marca, para que no pasara vergüenzas con sus compañeros. Mientras yo usaba la misma camisa gastada por años, él estrenaba tenis caros. Y no me importaba, porque sentía que mi sacrificio era amor, convertido en hechos. Muchas veces me quedaba sin comer para darle más a él. Había días en que solo probaba pan duro con café, mientras él tenía comida caliente. Yo me decía, él debe estar fuerte. Él es el futuro. Yo ya viví lo que me tocaba. Y así pasaron los años, con mis manos llenas de cicatrices y mi corazón lleno de esperanza. Nunca me importó no tener lujos. Nunca quise carros, relojes o casas grandes. Mi mayor riqueza era verlo crecer con oportunidades. Yo pensaba que un día él me abrazaría con orgullo, agradecido por cada sacrificio. Soñaba con ese momento, con escucharle decir, «Gracias, papá, por todo lo que hiciste». Pero ese día nunca llegó. Y ahora, cuando cierro los ojos, la imagen que más me duele recordar no es la de su infancia feliz, sino la de aquella mañana en la que me señaló como un intruso, como alguien que no merecía estar en el mismo suelo que él. Con los años, mi hijo fue creciendo y cambiando. Al principio, todo lo que hacía lo llenaba de orgullo, presumía mis sacrificios en la escuela, contaba cómo yo trabajaba de sol a sol para darle lo mejor. Pero poco a poco, esas palabras se fueron apagando. Dejaron de ser motivo de orgullo y se convirtieron en motivo de vergüenza. Empecé a notar que ya no quería que lo acompañara a ciertos lugares. Me decía que era porque iba con amigos y que yo me cansaba, pero en el fondo sabía que era porque le daba pena. La primera vez que sentí la herida fue en una reunión en la escuela. Me pidieron que fuera a hablar con sus maestros sobre sus avances. Yo fui contento, con la camisa más limpia que tenía, aunque ya estaba desgastada por los años. Me senté frente a la maestra y traté de hablar en inglés. Balbuceé palabras mezclando con español y apenas logré decir lo básico. Ella me entendió con paciencia, pero noté cómo mi hijo se encogía en la silla, avergonzado. Cuando salimos, en lugar de agradecerme, me dijo en voz baja, «Papá, mejor no hables, me das pena con tu inglés». Esas palabras me atravesaron el corazón como cuchillo. Desde ese día empecé a callar más. En restaurantes, en tiendas, en reuniones, dejaba que él hablara por mí. No quería avergonzarlo, aunque por dentro me doliera. Yo pensaba, algún día lo entenderá, algún día sabrá que hice lo que pude. Pero en lugar de mejorar, la situación empeoraba. Otra vez, lo acompañé a comer con unos amigos. Yo quise ser parte de la plática, contar alguna anécdota del trabajo, pero cuando abrí la boca y pronuncié unas palabras mal, él me interrumpió de inmediato. «No, papá, no, déjalo así». Sus amigos se rieron. Uno de ellos dijo en 1900 inglés algo que yo no entendí, pero por la forma en que todos soltaron carcajadas, supe que era una burla hacia mí. Me quedé en silencio, con la cara roja de vergüenza. Fingí sonreír para no mostrar mi dolor, pero por dentro me estaba rompiendo. Lo más duro fue darme cuenta de que ya no quería presentarme como su padre. Me decía, «Mejor espérame en 1900 en el carro», cuando había reuniones de la escuela. Cuando le preguntaban por mí, respondía rápido, cambiando el tema. Y yo, que tanto me había esforzado, empecé a sentirme invisible. Un cumpleaños suyo marcó otra herida profunda. Había ahorrado semanas para comprarle un regalo especial, un reloj que sabía que quería. Ese día, invité a unos vecinos a casa para celebrarlo. Preparé comida, adorné el lugar y con todo el corazón le entregué el reloj. Pensé que lo usaría con orgullo, pero al abrirlo frente a sus amigos, su sonrisa se borró. Me dijo, «Papá, estos no son de marca, me da pena usar algo así». Todos se miraron y uno soltó una risa disimulada. Yo me quedé helado. Mi regalo, que representaba tanto sacrificio, fue visto como una vergüenza. Esa noche, mientras recogía los platos sucios, sentí que mi esfuerzo ya no valía nada. Otra vez, lo vi mirar mis manos. Yo estaba arreglando una mesa, y él con gesto de desagrado me dijo,
Papá, tienes manos de obrero, parecen de alguien que nunca va a pertenecer aquí. Me quedé callado, pero mis ojos se llenaron de lágrimas. Esas manos que tanto lo vi, habían alimentado, ahora eran motivo de burla. Me dolía cada palabra, pero lo que más me pesaba era su mirada de desprecio. No era un enojo pasajero, era como si de verdad se avergonzara de mí, como si quisiera esconderme del mundo. Yo en silencio me decía, no importa, algún día abrirá los ojos. Pero cada día la distancia se hacía más grande. Hubo un día en que me pidió que no fuera a su graduación de secundaria. Dijo que era un evento importante, que no quería que lo vieran conmigo. Yo insistí con lágrimas en los ojos, pero él gritó, «Papá, entiéndelo, me da vergüenza que estés ahí». Esa frase me partió en dos. Esa noche me quedé sentado solo en el sofá, con el traje que había sacado del closet para la ocasión. Nunca me lo puse. Solo lo sostuve en las manos mientras escuchaba música de fiesta desde la calle, preguntándome en qué momento había perdido a mi hijo. Desde entonces, comencé a sentir que ya no tenía un lugar en su vida. No importaban las horas que trabajara ni las cosas que le diera. Para él yo era solo un obstáculo, y ese dolor era peor que cualquier golpe físico, porque los huesos sanan, pero las palabras de un hijo se quedan grabadas en el alma para siempre. Con el tiempo las cosas no hicieron más que empeorar. Ya no eran solo miradas de desprecio o frases rápidas, ahora eran humillaciones abiertas, sin importar quién estuviera presente. Yo aguantaba en silencio porque no quería perder a mi hijo, pero cada día sentía que el cariño se me escapaba de las manos. Recuerdo una tarde en que lo fui a buscar a la universidad. Me había pedido que lo recogiera porque su carro estaba en el taller. Llegué con gusto, con mi camioneta vieja que siempre olía a gasolina, pero que me había acompañado en mis peores momentos. Cuando lo vi salir, se acercó rápido y me dijo en voz baja, «Papá, apaga el motor y espérame en la esquina. No quiero que mis amigos vean en qué carro vengo». Sentí un golpe en el pecho. Quise decirle que ese carro me había costado años de trabajo, que con él lo había llevado de niño a la escuela tantas veces, pero me callé. Me estacioné en la esquina y esperé. Cuando subió, ni siquiera me miró, solo me dijo, «Avanza». Otra herida la viví en un restaurante. Yo había juntado un dinero extra para invitarlo a comer a un lugar decente, de esos que tienen manteles blancos y luces tenues. Quería pasar tiempo con él, sentir que aún había algo entre nosotros. Cuando llegó venía acompañado de una muchacha. Yo traté de ser amable, de platicar un poco, pero cuando la mesera me preguntó algo en inglés, respondí como pude. Mi hijo se rió y la muchacha también. Ella dijo, «Ay, con razón hablas así, seguro nunca estudiaste». Y él, en vez de defenderme, soltó la carcajada más fuerte. Yo me quedé callado, con el rostro ardiendo de vergüenza. Una noche en casa la humillación fue todavía más directa. Estábamos en la sala viendo televisión y él empezó a hablar de los padres de sus amigos. Los describía como hombres de negocios, doctores, ingenieros. Luego me miró a mí con las manos llenas de cicatrices y me dijo, «Tú siempre serás un simple obrero, alguien que nunca tuvo nada». Esa frase me atravesó como cuchillo. Traté de responderle que ser obrero no es una vergüenza, que gracias a mi trabajo él tenía todo lo que tenía, pero no quiso escuchar. Me levanté y me encerré en mi cuarto para llorar en silencio. No fue la única vez. En otra ocasión estábamos en una fiesta de un vecino. Había música, comida y todos parecían disfrutar. Yo me acerqué a la mesa donde él estaba con sus amigos con un plato de comida en la mano. Apenas me senté, él me dijo con frialdad, «Papá, por favor, no te acerques, ve con los otros señores». Sus amigos soltaron risitas disimuladas. Me levanté en silencio, pero cada paso me pesaba como si llevara piedras en los pies. Esa noche regresé a casa antes que todos, con el estómago vacío porque la vergüenza me había quitado el hambre. La violencia psicológica se volvió constante. Ya no era mi hijo el que me hablaba con cariño, era un juez que me señalaba cada defecto. Me decía que no me vistiera con ciertas camisas porque parecían ropas de albañil. Me pedía que no hablara en público porque mi acento daba pena.
Me exigía que no lo acompañara a ciertos lugares porque no encajaba. Cada palabra me hacía sentir más pequeño, como si mi lugar en su vida se estuviera borrando poco a poco. El momento más doloroso fue cuando se acercaba su graduación de preparatoria. Yo estaba emocionado. Había trabajado horas extras para comprarle un traje nuevo. Pensaba acompañarlo, tomarle fotos, abrazarlo al final de la ceremonia. Pero una semana antes me dijo: «Papá, no vengas, no quiero que me vean contigo, quédate en la casa». Esas palabras fueron como un martillazo en mi corazón. Lloré esa noche hasta quedarme dormido. El día de la graduación me puse mi mejor camisa y esperé en el sillón, imaginando cómo se vería en el escenario, pero nunca fui. Me quedé con las manos vacías, abrazando un regalo que nunca pude entregarle. Yo callaba, siempre callaba, no porque no me doliera, sino porque todavía creía que algún día abriría los ojos, que se daría cuenta de todo lo que hice por él. Pero cada burla, cada rechazo, cada palabra dura me hacía sentir más lejos. Era como si yo ya no fuera su padre, sino una sombra incómoda que quería esconder. Esa fue la etapa en que entendí que algo dentro de él se estaba pudriendo. Y aunque yo intentaba justificarlo, diciendo que tal vez eran cosas de jóvenes, en el fondo sabía que era desprecio. Y ese desprecio, tarde o temprano, se volvería contra mí de la peor manera. El momento que marcó mi vida llegó de golpe, como un rayo que parte un árbol en dos. Yo ya había sentido desprecio, burlas, humillaciones, pero todavía me aferraba a la idea de que mi hijo cambiaría. Pensaba que tal vez era la juventud, que tal vez un día miraría atrás y se daría cuenta de lo que yo había hecho por él. Pero estaba equivocado. Ese día descubrí que para él yo ya no era su padre. Era solo un obstáculo que debía quitar de en medio. Todo comenzó con llamadas extrañas. Durante semanas noté que alguien rondaba la casa. A veces veía un carro estacionado cerca por horas, con hombres dentro que parecían vigilando. En la noche escuchaba ruidos en la banqueta, pasos, murmullos, pero cuando salía no encontraba a nadie. Le pregunté a mi hijo si sabía qué estaba pasando y él con frialdad me respondió: «No te preocupes, pronto todo se arreglará». No entendí sus palabras en ese momento, pero después las recordaría como una señal clara de lo que venía. Una mañana común, estaba en la cocina preparando un café. Llevaba mi camisa vieja y unas botas gastadas. De pronto, golpes fuertes sacudieron la puerta. Eran golpes secos, violentos, como si quisieran derribarla. Escuché gritos en inglés: «Open the door, immigration». Sentí que el corazón se me salía del pecho. Apenas pude reaccionar cuando la puerta se abrió de golpe y varios hombres con chalecos y armas entraron a la casa. Me gritaron que levantara las manos. Yo apenas entendía, solo distinguía la palabra ilegal repetida una y otra vez. Me agarraron con fuerza, me torcieron los brazos y en segundos tenía las esposas apretándome las muñecas. Yo intentaba hablar, explicar, pero mi voz no salía. Fue entonces cuando lo vi, mi hijo de pie en la sala, mirándome con calma, sin sorpresa, sin miedo. Comprendí que él sabía lo que pasaría, y confirmé mis sospechas cuando lo escuché decir con voz dura: «Hagan su trabajo, él no pertenece aquí». En ese instante todo se me vino abajo. No era un vecino quien me había denunciado, no era un extraño, era él, mi propio hijo, el mismo al que yo había criado con tanto sacrificio, el mismo por el que trabajé hasta quedarme sin fuerzas, el mismo por el que soporté hambre, frío y soledad. Ese hijo me entregaba como si fuera un criminal. Los agentes me empujaron hacia la salida. Yo volteé una vez más para mirarlo a los ojos, esperando encontrar una señal de arrepentimiento, una lágrima, algo que me devolviera esperanza, pero solo vi indiferencia. Cruzó los brazos y cerró la boca. No dijo nada, no dio un paso, no movió un dedo para detenerlos. Su silencio fue más cruel que cualquier palabra. Mientras me llevaban afuera, escuchaba a los vecinos murmurar desde las ventanas. Algunos decían: «Con razón se escondía tanto». Otros solo miraban en silencio. Yo bajé la cabeza, avergonzado, sintiendo que todo mi esfuerzo se había convertido en nada.
La camioneta de migración esperaba en la calle. Me subieron de un empujón y el portazo resonó como el final de mi vida en ese país. Dentro de la patrulla, el aire era pesado. Los agentes hablaban entre ellos, riéndose, señalando mis botas gastadas y mis manos callosas. Yo no entendía todas sus palabras, pero su tono burlón me dejaba claro que se reían de mí. En ese momento recordé cada sacrificio, cada noche de desvelo, cada dólar enviado, cada lágrima escondida. Pensé, ¿para esto crucé el desierto? ¿Para esto trabajé más de 30 años? La rabia se mezclaba con el dolor. No podía entender cómo mi hijo había llegado tan lejos. Podría haberme gritado, podría haberme rechazado, incluso corrido de la casa. Pero entregarme a migración, ponerme en manos de quienes me tratarían como delincuente, era una traición que no tenía nombre. El camino al centro de detención fue eterno. Miraba por la ventana de la patrulla y cada esquina me parecía un adiós. Pasamos frente a la iglesia donde tantas veces recé, frente al parque donde lo llevé a jugar de niño, frente a la tienda donde compraba sus cuadernos. Todo eso quedaba atrás, no por decisión mía, sino porque él lo había querido así. Cuando llegamos me bajaron a empujones. Las esposas me lastimaban y mis rodillas casi se doblan por la fuerza con que me jalaban. En ese momento no me dolía el cuerpo, me dolía el alma. Sabía que ese era el punto de quiebre. Ya no había vuelta atrás. El vínculo entre padre e hijo se había roto para siempre. Esa noche, en una celda fría, rodeado de desconocidos, entendí que había perdido más que un país. Había perdido a mi hijo. Y aunque no lo sabía aún, ese dolor sería también la semilla de algo más, la fuerza para no volver a callar, para no seguir soportando humillaciones y para buscar justicia, aunque me quedara solo en el mundo. En medio de la oscuridad de esa celda, cuando pensé que ya no quedaba nada para mí, recordé que no estaba tan desarmado como parecía. No era un delincuente sin historia, no era un fantasma que había vivido oculto. Yo tenía algo que podía servir algún día. Papeles, recuerdos, testigos, gente que sabía quién era yo y lo que había hecho durante casi 40 años en ese país. Me acordé de mi amigo Roberto, un compañero con el que había trabajado en la construcción durante años. Él siempre me decía, Alonso, guarda todo lo que puedas, recibos, cartas, cualquier cosa que muestre lo que hiciste aquí. Yo le hacía caso a medias, pero con el tiempo fui llenando una caja con papeles, recibos de pago, cartas de patrones agradecidos, incluso copias de impuestos que había logrado pagar con ayuda de contadores. Esa caja, que para mí era solo un montón de papeles viejos, ahora se volvía en mi mente un tesoro. También recordé a la señora Margaret, una anciana para la que trabajé cuidando su jardín. Ella siempre me decía, "You are a good man, Alonso. God sees you." Una vez me dio una carta escrita de su puño y letra, agradeciéndome por mi trabajo y mi honestidad. Esa carta estaba en la caja, guardada como un recuerdo bonito, pero ahora significaba más que eso. Era una prueba de que yo no era lo que mi hijo decía de mí. En esa celda, con la espalda apoyada en la pared fría y las luces encendidas toda la noche, me aferré a esos recuerdos. Me repetía, no estoy vacío, no me pueden borrar así nada más. Empecé a pensar en el abogado que conocí en la iglesia, un joven latino que había logrado estudiar leyes gracias al esfuerzo de su familia. Se llamaba Esteban. Muchas veces me dijo, si algún día te pasa algo, ven conmigo. No todos los que están aquí están solos. Algunos tenemos voz. Yo siempre lo escuchaba con desconfianza, pensando que nunca necesitaría de él. Pero ahora entendía que esas palabras eran como una semilla que apenas empezaba a germinar. Pasaron los días y cada vez que me llevaban a una entrevista con un oficial, yo pensaba en esa caja. Soñaba con que alguien la encontrara, con que esos papeles hablaran por mí. No tenía dinero, no tenía poder, pero tenía mi verdad. Esa era mi esperanza. Una noche, mientras intentaba dormir en la celda, un hombre mayor que estaba detenido conmigo me preguntó qué hacía ahí. Le conté un poco de mi historia, con vergüenza. Cuando terminé, él me miró y me dijo, quédate, tranquilo, Alonso.
Dios aprieta pero no ahorca. Si tu hijo te traicionó, será la vida misma la que le cobre. Tú, mientras, guarda lo que tienes, porque eso un día te va a levantar. Sus palabras me dieron una calma que no sentía desde 1900. Hacía semanas. Pocos días después me dieron permiso de hacer una llamada. Dudé en marcar, pero al final marqué el número de Roberto, mi viejo amigo. Cuando escuché su voz casi lloro. Le pedí que buscara la caja de papeles que yo había dejado en su sótano. Hubo silencio del otro lado y luego me dijo: «La tengo. Aquí, Alonso. No te preocupes, yo la voy a guardar como oro. Si sales, la tendrás en tus manos». Esa frase me devolvió el aire. Por primera vez desde el arresto, sentí que no estaba del todo perdido. Los agentes me trataron como un número más, pero yo ya no me sentía tan invisible. En mi mente repetía: tengo pruebas, tengo gente que sabe quién soy, tengo una vida que no pueden borrar con un papel. Esa fue mi pequeña victoria en medio de la derrota. Mientras los demás detenidos se quejaban, yo me quedaba en silencio, repasando cada documento de esa caja como si lo tuviera en las manos. Me imaginaba el día en que pudiera mostrarlo y decir: aquí está mi vida, aquí está mi verdad. No sabía si ese día llegaría, pero aferrarme a esa esperanza me mantenía vivo. Ese fue mi as bajo la manga. No era dinero ni poder, era algo más simple pero igual de fuerte. La certeza de que yo no era un criminal, sino un hombre que había trabajado toda su vida para sacar adelante a su familia. Y aunque mi hijo me había vendido, había otros que podían dar testimonio de quién era realmente Alonso Pérez. En la celda, con el frío pegado a mis huesos y el ruido de los guardias cerrando puertas de metal, mi mente no me dejaba descansar. Cerraba los ojos, y lo único que veía eran recuerdos que me quemaban por dentro. Cada escena volvía como una película que no pedí mirar, pero que mi corazón insistía en repetir una y otra vez. No eran recuerdos de orgullo, sino de humillaciones que había tragado en silencio por amor a mi hijo. Me acordé de aquella vez que lo vi pasar frente a la oficina donde yo limpiaba de madrugada. Yo tenía un carrito con bolsas de basura, guantes de plástico y un uniforme viejo que olía a cloro. Él venía con sus amigos riendo, con ropa de moda y el cabello bien arreglado. Me acerqué para saludarlo, pensando que se sentiría orgulloso al verme trabajando duro. Pero apenas cruzó los ojos conmigo, me volteó la cara. Siguió caminando como si no me conociera. Uno de sus amigos preguntó quién era, y él respondió rápido, sin pensarlo: «Es solo el conserje». Yo sentí como si me hubieran metido un puñal en el pecho. También recordé una Navidad. Había trabajado turnos dobles para comprarle un par de botas que sabía que quería. No eran de la marca más cara, pero eran resistentes y bonitas. Se las envolví con cuidado, ilusionado como un niño. Cuando abrió el regalo, lo miró con desprecio y dijo: «No son las que pedí. Estas parecen de gente pobre». Las dejó en una esquina y nunca las usó. Esa noche, mientras él dormía rodeado de juguetes y ropa nueva, yo me quedé sentado viendo esas botas, preguntándome si algún día entendería cuánto me había costado comprarlas. Otra vez lo acompañé a una fiesta de un vecino. Había música, comida y risas. Yo estaba contento de estar cerca de él. Me acerqué a la mesa para sentarme a su lado, pero él me detuvo con la mano y me dijo: «Papá, mejor siéntate allá con los señores grandes. Aquí estoy con mis amigos». Sentí la mirada de todos sobre mí y caminé hacia otra mesa con la cara ardiendo. Fingí sonreír, pero por dentro me estaba derrumbando. Esa noche regresé antes a casa sin probar bocado, porque la vergüenza me quitó el hambre. Hubo otra humillación que todavía me quema. En una reunión de la escuela, yo intenté hablar en inglés con un maestro. Balbuceé lo poco que sabía, mezclando palabras en español. Mi hijo se puso rojo y me interrumpió. «Ya, papá, cállate, yo hablo». El maestro me miró con compasión, pero yo solo quería que la tierra me tragara. En el camino de regreso a casa, él no me dirigió la palabra. Yo apretaba el volante con fuerza, sintiendo que mis manos callosas eran la prueba de mi vergüenza. Me vinieron a la mente las veces que se burló de mis manos. Una tarde estaba arreglando una mesa y él me miró con asco.
pareces un campesino sucio, con esas manos nunca vas a encajar aquí. Esas manos que tantas veces lo cargaron, que prepararon su comida, que limpiaron su ropa, ahora eran motivo de burla. Esa frase se me quedó grabada como un hierro caliente. Recordé también una ocasión en que lo llevé a comprar ropa. Yo estaba feliz de poder darle algo de marca, porque había ahorrado semanas para ese día. En la tienda me preguntaron si necesitaba ayuda, y contesté en mi mal inglés. Él se burló frente al vendedor diciendo, "Sorry, he doesn't speak". El vendedor sonrió incómodo, y yo tragué saliva para no llorar. Me quedé en silencio mientras él elegía lo que quería, con mi tarjeta lista para pagar. Todos esos recuerdos se agolpaban en mi mente en la celda. Me preguntaba por qué aguanté tanto, por qué no dije nada en su momento. La respuesta era simple, porque lo amaba. Pensaba que todo sacrificio era válido, si con eso él era feliz. Pero en lugar de amor recibí desprecio. Lo más duro fue recordar su graduación de secundaria. Yo quería estar ahí, tomarle fotos, abrazarlo al final. Incluso me había conseguido un traje prestado, pero días antes me dijo, "Papá, no vengas, me da vergüenza que estés ahí". Ese día me quedé sentado en el sillón, con el traje colgado en el respaldo de la silla, escuchando música de fiesta desde lejos. Nunca me sentí tan solo en mi vida. Esos recuerdos en la celda eran como fantasmas que me perseguían. No me dejaban dormir, no me dejaban respirar, pero también me hicieron abrir los ojos. Me di cuenta de que mi hijo no se volvió así de un día para otro. Había señales desde antes, pequeñas puñaladas que yo no quise ver. Su vergüenza, sus burlas, sus rechazos, todo fue creciendo hasta llegar a entregarme como si fuera un extraño. Y en medio de ese dolor me prometí una cosa, no volvería a callar. Aunque me costara, aunque me quedara solo, no dejaría que su desprecio me definiera. Yo sabía quién era, sabía lo que había hecho, y algún día, esas mismas pruebas que guardaba serían mi voz. El día de la deportación lo recuerdo como si fuera ayer. Me despertaron de madrugada en la celda con gritos secos en inglés que apenas entendía. Me ordenaron levantarme, ponerme de pie y caminar. No hubo explicación ni palabras de compasión, solo órdenes y empujones. Me dieron una bolsa transparente con mis pocas pertenencias, una camisa vieja, un par de botas gastadas y una foto doblada de cuando mi hijo era niño. Esa foto, arrugada y manchada, fue lo único que me aferraba a no romperme en pedazos. Me subieron a un camión junto a otros detenidos. Nadie hablaba, solo se escuchaban las cadenas de las esposas y el rechinar de los frenos. El aire estaba cargado de miedo y resignación. Algunos lloraban en silencio, otros miraban por la ventana con la mirada perdida. Yo solo pensaba en mi hijo. Una parte de mí quería creer que se arrepentiría, que en cualquier momento aparecería para detener todo. Pero sabía que no pasaría. Él había sido quien abrió la puerta para que todo esto sucediera. Al llegar al aeropuerto, nos bajaron uno por uno como si fuéramos ganado. Había agentes formados en fila, revisándonos con la misma frialdad que si estuviéramos hechos de piedra. Nos hicieron esperar horas, sentados en sillas de metal, esposados de pies y manos. El hambre me retorcía el estómago, pero no nos dieron nada más que agua. Miraba alrededor y pensaba, ¿de verdad soy un criminal? ¿De verdad merezco esto después de casi 40 años trabajando en este país? Cuando subimos al avión, nos acomodaron en los asientos de atrás, custodiados por oficiales. El ambiente era pesado, lleno de silencio y suspiros rotos. Yo apretaba la foto de mi hijo en mis manos esposadas, y aunque me dolía todo lo que me había hecho, no podía dejar de mirarla. Me preguntaba en qué momento el niño que un día me abrazaba con ternura se convirtió en el hombre que me traicionó. El vuelo se sintió eterno. Cada nube que veía por la ventana era como un recordatorio de que mi vida en Estados Unidos había terminado. Cerraba los ojos e imaginaba todos los lugares que dejaba atrás, las casas que construí, los jardines que cuidé, las calles que barrí en silencio. Cada recuerdo me pesaba como una losa. Pensaba,
Todo lo que hice aquí, todo lo que construí queda borrado de un golpe. Cuando aterrizamos en México, nos bajaron rápido, sin mirarnos a la cara. Nos entregaron a autoridades locales como si fuéramos paquetes sin dueño. Yo di unos pasos fuera del aeropuerto y sentí que mi vida se partía en dos. El sol me golpeaba fuerte, el aire era distinto, y por primera vez en décadas estaba de nuevo en mi tierra, pero no como un hijo que regresa, sino como un extraño expulsado. Busqué algún rostro conocido, pero no había nadie, ningún familiar, ningún amigo. Estaba solo, completamente solo. Caminé con mi bolsa transparente en la mano sin saber a dónde ir. Pregunté por mi pueblo y algunos me miraron con extrañeza, como si el nombre ya no les dijera nada. Tomé un autobús viejo que rechinaba en cada curva. El camino fue largo y en cada kilómetro sentía que me alejaba más de la vida que había tenido. Al llegar al pueblo, lo primero que sentí fue un vacío. Las calles eran las mismas, pero la gente ya no me reconocía. Habían pasado casi 40 años. Las casas habían cambiado, los rostros también. Cuando intenté saludar a una vecina que recordaba de mi infancia, ella me miró confundida y preguntó, ¿quién es usted? Esa pregunta me golpeó más que cualquier insulto. Yo era un desconocido en el lugar donde nací. Caminé hasta la vieja casa de mis padres. Estaba en ruinas, con paredes caídas y hierba creciendo entre las piedras. Me quedé parado frente a ella, con lágrimas en los ojos. Ahí había jugado de niño, ahí había soñado con un futuro distinto. Ahora solo quedaban recuerdos convertidos en polvo. Esa noche dormí en una banca del parque. Tenía frío, el estómago vacío y el alma hecha pedazos. Escuchaba a los perros ladrar a lo lejos y pensaba, ni aquí ni allá tengo un lugar. Soy un extranjero en todos lados. El abandono era total. No solo mi hijo me había rechazado, también la vida parecía darme la espalda. Pasaron los días y empecé a buscar trabajo. Nadie me conocía, nadie confiaba en mí. Algunos me ofrecían trabajos temporales, cargando costales en el mercado o limpiando patios. Aceptaba lo que fuera, aunque me pagaran poco, porque necesitaba sobrevivir. Cada noche regresaba al mismo parque o a un cuarto barato que conseguí después. Miraba el techo y me preguntaba si todo había valido la pena. Me dolía el cuerpo por el trabajo, pero lo que más me dolía era el corazón. La traición de mi hijo se sentía como una herida que no cerraba. Yo había dado todo por él, y él me había arrancado de la vida que conocía. Y lo peor era que ahora, en mi propio país, nadie me esperaba. Era un extraño en mi tierra y un despojo en el país que había llamado hogar. Ese fue el punto más bajo de mi vida. Estaba derrotado, humillado y solo. Pero en medio de esa oscuridad, algo en mí se negaba a morir. Porque aunque mi hijo me había abandonado, yo todavía tenía dignidad. Y aunque nadie me recordara, yo sabía que mi historia aún no había terminado. Los primeros meses en México fueron un infierno. No tenía nada, ni dinero, ni familia que me recibiera, ni amigos que me recordaran. Dormía donde podía, a veces en una banca del parque, a veces en un cuarto barato que apenas tenía un colchón viejo y paredes llenas de humedad. El frío de la madrugada se metía en mis huesos y el hambre era mi compañero de todos los días. No había nadie que me preguntara si estaba bien, nadie que me ofreciera un plato de comida caliente. Era como si me hubieran borrado de la memoria, de todos. Para sobrevivir empecé a buscar trabajo en el mercado. Me paraba desde temprano en la esquina, esperando que alguien necesitara un cargador. Algunos me daban costales de maíz o de frijol para llevarlos. Otros me pedían que descargara cajas de frutas de los camiones. Me pagaban unas monedas y con eso comía un plato de arroz o frijoles en las fondas. Mis manos, que ya estaban gastadas, de tantos años en Estados Unidos, se llenaban de nuevas heridas. La espalda me dolía tanto que a veces no podía enderezarme, pero no tenía otra opción. Un día, mientras cargaba unas cajas pesadas, escuché a dos hombres reírse de mí. Decían, «Mira a ese viejo, parece mendigo». No sabían nada de mi vida, no sabían quién era yo ni lo que había hecho, pero sus palabras me calaron. Esa noche, tirado en el colchón de mi cuarto, pensé que tal vez estaban en lo cierto,
que tal vez ya no era más que un viejo sin rumbo. Sin embargo, la vida da giros extraños. Una tarde, caminando sin destino, escuché voces y risas de niños. Me acerqué y vi un comedor comunitario. Era un lugar sencillo con mesas largas y bancas de madera, donde servían comida a personas necesitadas. Observé desde la puerta cómo repartían platos de sopa y arroz a niños descalzos y ancianos solitarios. Algo en esa escena me movió por dentro. Me quedé parado ahí, viendo cómo todos recibían su plato con una sonrisa. Una mujer que servía la comida me miró y me dijo: «¿Tiene hambre, don? Pase». Dudé al principio porque me daba vergüenza, pero ella insistió y terminé entrando. Me sirvieron un plato de sopa caliente y un pedazo de pan. Cuando lo probé, sentí un nudo en la garganta. Hacía meses que no comía algo que me supiera ahogar. Terminé mi comida en silencio y al irme, le agradecí con todo el corazón. Ella sonrió y me dijo: «Si quiere, mañana puede venir a ayudar». Al día siguiente volví. Me dieron un mandil y me pusieron a lavar platos. No era nada nuevo para mí. Estaba acostumbrado a limpiar. Con el tiempo también me dejaron repartir comida. Al principio lo hacía por tener un lugar donde comer, pero pronto me di cuenta de que ese comedor era más que eso. Era un lugar donde la gente se miraba a los ojos, donde se compartía lo poco que había, donde uno podía sentirse útil aunque no tuviera nada. Los niños se me acercaban y me decían: «Gracias, don». Algunos me abrazaban cuando les servía. Esa gratitud sincera me hizo recordar por qué había trabajado tantos años, porque quería que alguien me viera con respeto. Tal vez no era mi hijo quien lo hacía, pero esas personas sí. Una tarde, mientras lavaba ollas, un anciano se sentó a mi lado y empezó a platicar. Me contó que también había sido deportado, que había trabajado toda su vida en los campos de California y que sus hijos lo habían olvidado. Sus palabras eran como un espejo de mi propia vida. No estaba solo, había otros como yo, con historias de sacrificio y traición. Escucharlo me dio fuerza. En ese comedor encontré algo que no esperaba, un nuevo sentido. Ya no pensaba solo en mi dolor, sino en cómo podía ayudar a otros que también sufrían. Poco a poco empecé a sonreír de nuevo, aunque fuera por momentos. Lavando platos, sirviendo comida o barriendo el piso, sentía que recuperaba un pedacito de mi dignidad. La vida en México seguía siendo dura. Mi cuarto seguía siendo frío y mi cuerpo seguía dolido, pero al menos tenía un lugar donde me sentía útil. Cada vez que veía a un niño comer con gusto, sentía que algo se reparaba en mi interior. No era mucho, pero era suficiente para seguir adelante. Fue ahí, en ese comedor, donde entendí que aunque mi hijo me había arrancado del país que yo llamaba hogar, no podía arrancar de mí la capacidad de dar. Podía estar solo, podía estar viejo, podía estar roto, pero todavía tenía algo para ofrecer, y eso era más fuerte que todo el desprecio que había recibido. Con el tiempo, me fui quedando cada vez más en el comedor comunitario. Al principio solo lavaba platos y repartía comida, pero pronto la gente empezó a confiar en mí. Me pedían que organizara las filas, que llevara registros, que hablara con los proveedores que donaban arroz, frijol o verduras. Yo, que había sido tratado como un estorbo, ahora me sentía útil de nuevo. Cada gracias que recibía de un niño o de una madre soltera me levantaba el ánimo. No era la vida que había soñado, pero era una vida que todavía valía la pena. Fue ahí donde conocí a muchas personas que cargaban con dolores parecidos al mío. Un hombre joven me contó que lo habían deportado después de 15 años porque un primo lo acusó falsamente. Una mujer me confesó que su hija la había abandonado en un hospital después de parir y nunca volvió por ella. Escuchar esas historias me hizo entender que no era el único traicionado por la sangre. La diferencia era que yo todavía cargaba el deseo de limpiar mi nombre, de no quedarme como un fantasma olvidado. Una tarde, mientras recogía las mesas, apareció un rostro que no veía desde hacía años. Era Esteban, aquel joven que conocí en la iglesia en Estados Unidos, el que había logrado estudiar leyes gracias al sacrificio de sus padres.
Me reconoció de inmediato. «Don Alonso», me dijo con una sonrisa sincera. Yo apenas pude hablar. Los ojos se me llenaron de lágrimas. Le conté todo lo que me había pasado, desde la traición de mi hijo hasta mi vida actual en el comedor. Me escuchó con atención sin interrumpir, y cuando terminé, me puso una mano en el hombro y me dijo: «Usted no está solo, todavía tiene voz». Esas palabras me hicieron temblar. Le hablé de la caja de documentos que había dejado en casa de mi amigo Roberto, la misma que contenía recibos de pago, cartas de recomendación y pruebas de mi trabajo de décadas. Esteban me miró serio y me dijo: «Eso es oro, don Alonso. Con eso podemos demostrar quién fue usted en Estados Unidos. No lo borran así nada más». Me prometió ayudarme, buscar la manera de que mi historia se escuchara, aunque fuera desde México. Ese encuentro fue como encender una luz en medio de la oscuridad. Por primera vez en mucho tiempo, pensé que podía recuperar algo de lo perdido. No el amor de mi hijo, porque ese ya estaba muerto, pero sí mi dignidad, mi verdad. Empecé a escribir mi historia en hojas sueltas, relatando cada sacrificio, cada trabajo, cada noche sin dormir. Quería que quedara plasmado, aunque fuera en papel, que yo no había sido un delincuente, sino un padre que dio todo por su hijo. Mientras tanto, la vida me iba dando señales de que la justicia llegaría por su cuenta. Un día escuché en el comedor a unos jóvenes hablar de mi hijo. Decían que lo habían visto en las noticias, acusado de robo en una tienda de electrónicos en Estados Unidos. Mostraban en sus celulares imágenes de cámaras de seguridad, donde él aparecía metiendo cosas en una mochila. Mi corazón se apretó al ver su rostro en esa pantalla. Era el mismo que me había entregado a migración, ahora expuesto como ladrón. No, me alegré de inmediato, porque era mi hijo. Pero tampoco sentí compasión. Era como si la vida le estuviera cobrando lo que me hizo. Y dentro de mí una voz decía: «El que siembra desprecio cosecha vergüenza». Esa noticia me confirmó que no necesitaba levantar la mano contra él, que el tiempo y sus actos hablarían solos. Con Esteban empecé a planear. No era una venganza, era un rescate de mi propia verdad. Él me explicó que se podían recopilar testimonios de mis antiguos empleadores, de la iglesia, de vecinos que sabían lo que yo hice. También me dijo que esas pruebas podían servir para limpiar mi nombre en comunidades latinas de Estados Unidos, para que al menos allá quedara claro que yo no era lo que mi hijo decía. Ese plan me devolvió fuerzas. Ya no caminaba encorvado, ya no me veía como un mendigo. Ahora cada paso que daba era con la certeza de que algún día mi historia sería escuchada. Cuando lavaba platos en el comedor pensaba: esto no es el final, esto es solo una pausa. Mi dignidad no está muerta, está esperando su momento. No sabía cómo terminaría todo, pero una cosa tenía clara: ya no estaba solo. Esteban tenía a Roberto guardando mis papeles, y tenía una comunidad que empezaba a verme como un hombre digno. Mi hijo me había quitado un país, pero no podía quitarme mi verdad. Y con eso, aunque pareciera poco, yo sabía que todavía podía levantarme. El primer enfrentamiento con mi hijo llegó cuando menos lo esperaba. Yo ya había aceptado que no volvería a escucharlo, que para él yo estaba muerto. Pero un día, mientras estaba en el comedor lavando platos, una voluntaria se me acercó y me dijo: «Don Alonso, lo buscan en la cabina telefónica». No entendí al principio, pero al contestar, escuché su voz. Era él. Por un momento me quedé en silencio, como si el tiempo se hubiera detenido. Era la misma voz que tantas veces me había pedido ayuda de niño, pero ahora sonaba dura, fría, con un tono que no reconocía. «¿Qué quieres?», le pregunté con la voz temblorosa. «Quiero que dejes de hablar de mí», respondió con arrogancia. «Allá en México estás diciendo cosas que no son. Te advierto, si sigues inventando, te vas a arrepentir». Esas palabras me hirieron, pero algo en mí ya había cambiado. Ya no era el hombre que callaba y aguantaba todo. Le respondí con firmeza, sin gritar: «Yo no invento nada. La verdad es que me entregaste como si fuera un delincuente. Eso no lo puedes borrar, hijo. Algún día tendrás que enfrentarlo». Hubo un silencio largo del otro lado.
Escuché su respiración agitada. Luego me dijo con rabia: «Tú nunca fuiste suficiente. Siempre fuiste un estorbo. ¿Sabes lo que es vivir con la vergüenza de tener un padre como tú?» Yo hice lo que tenía que hacer. Esa frase me quemó por dentro, pero no me derrumbó. Al contrario, me dio fuerza. Por primera vez en años no me quedé callado. Puede que para ti sea una vergüenza, pero mis manos trabajaron para darte todo, lo que tuviste. Esa comida que llevabas a la boca, esa ropa que vestías, esa escuela donde estudiaste, todo salió de estas manos que hoy desprecias. No lo olvides nunca. Él trató de interrumpirme, pero yo seguí. Y aunque me hayas traicionado, yo no soy el que vive escondido. Tú puedes inventar rumores, decir que era un borracho o un mantenido, pero la gente que me conoció sabe la verdad. Y el tiempo ya empezó a cobrártelo, porque tu nombre anda en las noticias no por ser un hombre de bien, sino por robar como un delincuente. Hubo un golpe fuerte al otro lado del teléfono, como si hubiera azotado la mano contra la mesa. Me gritó: «Cállate, no sabes nada». Yo me mantuve en silencio unos segundos, y luego dije con calma: «Sí sé, hijo. Sé que estás cosechando lo que sembraste, y esta vez no voy a callar para cubrirte». El silencio que siguió fue pesado, como un muro entre nosotros. Después escuché su respiración acelerada, y finalmente colgó sin decir nada más. Me quedé con el auricular en la mano, sintiendo cómo mi corazón latía con fuerza. Esa llamada me dejó temblando, pero también me llenó de algo que no había sentido en mucho tiempo: dignidad. Por primera vez no había bajado la cabeza frente a él. No le supliqué, no lloré, no me quedé callado. Le dije lo que necesitaba escuchar aunque le doliera. Al colgar, me quedé sentado en la cabina unos minutos, mirando mis manos. Esas mismas manos que él tanto había despreciado habían tenido el valor de responderle. Y entendí que el miedo ya no tenía espacio en mí. Cuando regresé al comedor, Esteban, el abogado, me estaba esperando. Le conté lo sucedido. Me escuchó con atención y me dijo: «Eso es un buen inicio, don Alonso. Ya no es usted el que calla, ahora es usted quien enfrenta. Créame, el miedo cambia de bando cuando la verdad empieza a salir». Esa noche no pude dormir mucho, pero no fue por tristeza. Fue por la mezcla de nervios y alivio. Sentía que esa llamada era apenas el comienzo de algo más grande, que mi hijo, por primera vez, había sentido que yo ya no era el hombre sumiso que podía pisotear, y aunque sabía que vendrían más amenazas, también sabía que no estaba solo. Tenía mi historia escrita, tenía la caja de pruebas guardada, tenía testigos, y ahora también tenía voz. Ese enfrentamiento no me destruyó, al contrario, me levantó, porque entendí que la peor cárcel no eran las rejas de migración, sino el silencio en el que me había tenido encerrado mi propio hijo. Después de aquella llamada, supe que las cosas no se quedarían tranquilas. Mi hijo no era de los que aceptaban quedar mal, mucho menos frente a mí. Durante días viví con la sensación de que algo más vendría, y no me equivoqué. Poco a poco empecé a escuchar rumores que viajaban desde Estados Unidos hasta mi pueblo en México. Decían que yo había sido deportado porque era borracho, que golpeaba a mi hijo, que lo hacía trabajar de niño, que había robado en los lugares donde trabajé. Eran mentiras, inventos que él mismo difundía para limpiarse la cara. Me dolía, porque esas palabras cruzaban fronteras y llegaban a oídos de personas que no sabían nada de mí. Algunos en el mercado empezaron a verme distinto. Un señor con el que cargaba costales me preguntó directo: «Oiga, ¿es cierto que lo deportaron porque se metía en problemas?». Tragué saliva y le dije que no, que mi único delito había sido trabajar sin papeles. Pero me quedó claro que mi hijo estaba moviendo hilos desde lejos, tratando de enterrarme más. Las cosas se pusieron peor cuando Esteban, el abogado, me mostró unos recortes de periódicos de Estados Unidos. En uno de ellos aparecía la foto de mi hijo, esposado, acusado de robo en una tienda de electrónicos. Las cámaras de seguridad lo habían captado guardando objetos caros en una mochila. Lo estaban juzgando no solo por eso, sino también por fraude con tarjetas. Cuando lo vi, no supe si llorar o enojarme.
Por dentro sentí rabia, porque mientras él inventaba historias para hundirme, la verdad lo estaba alcanzando. A los pocos días recibí otra llamada. Esta vez no era por teléfono público, era un mensaje de voz que alguien me hizo escuchar en el celular. Era mi hijo, con un tono amenazante. «Viejo, cállate ya. No hables de mí, no digas nada. Si sigues voy a hacer que hasta en México te persigan. Recuerda que yo sé cómo hundirte». Sus palabras me dieron un escalofrío, pero no me derrumbaron. En lugar de tener miedo, esa amenaza me abrió los ojos. Me di cuenta de que él no era fuerte, sino débil. Solo un hombre que se sabe descubierto amenaza de esa manera. Yo ya no era el Alonso que callaba, ahora tenía voz y eso lo desesperaba. Mientras tanto, la comunidad latina en Estados Unidos empezaba a enterarse de la verdad. Algunos de mis antiguos compañeros de trabajo dieron entrevistas cortas diciendo que yo había sido un trabajador ejemplar. Una iglesia publicó un video en redes sociales agradeciéndome por los años en que ayudé a reparar su edificio y a limpiar su patio sin cobrar nada. Ese video llegó a miles de personas. Yo no lo pedí, pero la vida se encargó de mostrarlo. Al ver eso, mi hijo se enfureció más. Me enteré por Esteban que había intentado demandar a los medios que lo expusieron, diciendo que lo difamaban, pero los jueces no le creyeron. Tenían pruebas de sobra. A cada paso que daba para defenderse, caía más hondo. En mi pueblo, algunos todavía dudaban de mí, pero poco a poco, la gente que me escuchaba en el comedor o en el mercado empezaba a respetarme. Decían, este hombre habla con la verdad. Se nota que sufrió, pero también que no se rinde. Esa confianza me levantaba. Una noche, mientras barría el comedor, recordé las amenazas de mi hijo. En otro tiempo me habrían quebrado, pero ahora las tomaba como un signo de que estaba perdiendo el control. Yo no necesitaba inventar nada. La vida sola estaba mostrando quién era cada uno. El conflicto ya no era solo entre él y yo. Ahora había testigos, papeles, videos, noticias. Era como si la verdad hubiera empezado a correr sin que yo la empujara, y él, desesperado, trataba de taparla con mentiras. Pero una mentira no puede detener un río cuando se desborda. Ese fue el comienzo de la escalada. Yo no sabía qué tanto más podía pasar, pero estaba seguro de algo. El silencio se había terminado. Mi hijo quería intimidarme, pero lo único que consiguió fue darme más razones para seguir en pie. Porque entendí que cuando un traidor empieza a caer, lo único que puede hacer es gritar más fuerte, y esos gritos ya no me asustaban. La verdad no tarda en salir cuando está guardada por tanto tiempo. Yo no moví un dedo para buscar venganza, pero la vida empezó a hablar por mí. Un día, Esteban llegó al comedor con una sonrisa y me mostró su teléfono. Era un video que se estaba compartiendo en redes sociales de la comunidad latina en Estados Unidos. Era la iglesia donde yo ayudaba cada fin de semana después del trabajo. En el video, el pastor contaba mi historia, cómo durante años yo había limpiado, reparado y hasta donado de lo poco que tenía. Mostraba fotos mías arreglando bancas, pintando paredes, sirviendo comida en las reuniones. El pastor decía, este hombre, Alonso Pérez, es ejemplo de dignidad. Nunca pidió nada a cambio, solo trabajó con el corazón. Ese video se volvió viral entre los migrantes. Muchos comentaban, yo lo conocí, era buen trabajador. Alonso siempre fue honesto. Él no merece lo que le pasó. Al leer esos comentarios, se me llenaron los ojos de lágrimas. Después de tanto silencio y vergüenza, por fin, había voces que contaban quién era yo en realidad. Pero lo más fuerte fue que, al mismo tiempo, mi hijo aparecía en las noticias por las razones equivocadas. Un canal local mostró imágenes de cámaras de seguridad donde se le veía robando artículos electrónicos en una tienda. Lo mostraron metiendo cosas en una mochila y saliendo con la cara altiva, como si no le importara nada. La noticia decía, hijo de inmigrante, enfrenta cargos por robo y fraude. Su nombre quedó expuesto frente a todos. La comunidad no tardó en reaccionar. Muchos que antes lo respetaban empezaron a señalarlo. Algunos lo llamaban el traidor por haberme
entregado a migración y terminar como ladrón. Otros decían, con razón trataba mal a su padre porque no tenía valores. En redes sociales lo ridiculizaban, lo atacaban con burlas y memes. El que antes se sentía superior, ahora era motivo de risa y desprecio. Recuerdo que una noche, mientras ayudaba a servir sopa en el comedor, Esteban me mostró los mensajes que circulaban. Uno decía, miren al que se avergonzaba de su papá trabajador, ahora él es el que está esposado. Otro decía, la vida es justa, Alonso dio todo y el hijo lo vendió, pero miren cómo terminó. Al leerlo sentí una mezcla de tristeza y alivio. Me dolía que mi hijo estuviera pasando por eso, pero al mismo tiempo era imposible no ver que era consecuencia de sus actos. Las cosas empezaron a tomar más fuerza cuando antiguos patrones míos dieron su testimonio. Un agricultor grabó un video corto diciendo, Alonso trabajó conmigo más de 10 años. Nunca faltó, nunca robó, nunca se quejó. Fue de los hombres más honestos que conocí. Otro, dueño de una pequeña empresa de jardinería, escribió en redes, él cuidó mis jardines como si fueran suyos. No entiendo cómo alguien puede hablar mal de él. Esos testimonios golpearon más fuerte a mi hijo que cualquier cosa que yo pudiera decir. Porque ya no era mi voz contra la suya, era toda una comunidad levantando la verdad. Yo, que había sido tratado como un fantasma, empezaba a recuperar mi nombre frente a todos. Mientras tanto, en Estados Unidos, mi hijo ya no podía caminar tranquilo. Me contaron que en la calle algunos le gritaban traidor, otros lo señalaban como ladrón. Sus amigos empezaron a alejarse, no querían verse involucrados con él. Incluso su pareja lo dejó, cansada de los problemas y de la vergüenza pública. Yo no celebraba su caída, pero tampoco la lloraba. Solo pensaba, cada quien cosecha lo que siembra. Y él había sembrado desprecio, soberbia y traición. Ahora la vida le devolvía lo mismo, pero multiplicado. Un día recibí una llamada inesperada de un periodista latino que quería entrevistarme. Me dijo, su historia está conmoviendo a mucha gente, don Alonso. Queremos que nos cuente su versión, para que el público sepa la verdad. Dudé al principio, porque no me gustaba exponerme, pero Esteban me animó. Es hora de que lo escuchen de su propia boca. Acepté. En la entrevista hablé con calma, conté mis años de trabajo, mis sacrificios, mi deportación y la traición de mi hijo. No lo insulté, no inventé nada, solo dije lo que había vivido. Cuando la entrevista salió publicada, recibí mensajes de apoyo de personas que nunca había visto. Me decían, gracias por su ejemplo. Usted es la prueba de que la dignidad no se pierde. Ese fue el comienzo de la exposición pública. Mi nombre empezaba a limpiarse y el de mi hijo empezaba a hundirse. No porque yo lo buscara, sino porque la verdad se había cansado de estar callada. Y en ese choque de realidades, él perdió lo único que creía tener, su reputación. El día que vi a mi hijo en el juicio, sentí una mezcla de dolor y justicia. Yo estaba en México, pero Esteban me consiguió la transmisión por internet, a través de un contacto en Estados Unidos. No era fácil para mí mirar esa pantalla, pero necesitaba ver con mis propios ojos lo que la vida estaba haciendo con él. Ahí estaba, sentado en el banquillo de los acusados, con el uniforme naranja, de prisión. Ya no era el joven arrogante que me miraba con desprecio, ni el hijo altivo que se avergonzaba de mis manos callosas. Era un hombre nervioso, sudando, tratando de mostrarse fuerte pero con los ojos desorbitados. Frente a él había un juez con expresión severa y alrededor periodistas, cámaras y curiosos. Durante el juicio sacaron pruebas claras. Mostraron los videos de las cámaras de seguridad donde se veía cómo robaba artículos electrónicos y los escondía en su mochila. Mostraron testigos que hablaron de cómo había intentado estafar con tarjetas falsas. Todo estaba en su contra. Lo más duro fue cuando salió a la luz algo que yo ya sabía en el fondo. Lo recordaron por haber denunciado a su propio padre. Un testigo dijo con ironía, «Este hombre es capaz de vender hasta a su propia sangre. Ya lo hizo antes». Hubo murmullos en la sala. El juez lo miró con desdén y dijo una frase que jamás olvidaré. «Quien traiciona a su familia,
no puede esperar lealtad de nadie. Esa frase se me quedó grabada como fuego en el corazón. Mi hijo intentó defenderse. Gritaba que todo era una conspiración, que los videos estaban manipulados, que lo querían hundir por ser latino. Se levantó de su asiento con furia, golpeando la mesa, pero el juez lo mandó callar. Sus gritos se escuchaban como los de un niño desesperado que ya no tenía salida. La comunidad latina estaba presente. Varias personas habían ido a escuchar el juicio y muchos lo miraban con desprecio. Algunos le gritaban traidor, otros lo señalaban como ladrón. Los mismos que antes lo admiraban ahora le daban la espalda. Su arrogancia se había convertido en vergüenza pública. Cuando el juez dictó la sentencia, sentí un escalofrío. Lo condenaron a varios años de prisión. En ese momento mi hijo rompió en llanto, pataleando como si no pudiera creerlo. Miraba a todos con odio. Gritaba que se vengaría, que no lo dejarían encerrado. Pero nadie le hizo caso. Los guardias lo levantaron y le pusieron las esposas. Esa imagen se me quedó grabada. Las mismas esposas que un día yo llevé por su traición, ahora las llevaba él por sus propios actos. Su reacción fue desesperada. Insultó al juez, maldijo a los testigos, incluso escupió al suelo frente a las cámaras. Todo eso quedó registrado y salió en las noticias. La gente lo vio perder el control, y eso solo empeoró su imagen. Pasó de ser un acusado a ser un ejemplo de soberbia y vergüenza. Yo no grité de alegría, no aplaudí. Solo cerré los ojos y respiré profundo. No era un triunfo contra él, era la justicia de la vida mostrándose sola. Yo no moví nada, yo no inventé nada. Fue él mismo quien cavó su propia tumba social y moral. Esa noche no pude dormir. Tenía un nudo en el pecho. Aunque era mi hijo, sabía que lo que había visto era necesario. Recordé sus palabras el día que me entregó. Hagan su trabajo, él no pertenece aquí. Ahora esas mismas palabras se le devolvían, pero con él en el banquillo y no conmigo. En los días siguientes, los noticieros repitieron las imágenes de su condena. Lo mostraban, esposado, cabizbajo, rodeado de guardias. La gente en redes sociales lo señalaba con burlas y desprecio. Algunos decían, así terminan los que traicionan a su padre. Otros comentaban, la justicia llega tarde, pero llega. Para mí, ese fue el clímax de todo. No porque yo lo buscara, sino porque la vida había cerrado el círculo. Él me humilló, me entregó, me arrancó del país donde construí mi vida. Pero ahora era él quien estaba siendo arrancado de la sociedad, no por ser inmigrante, sino por ladrón, por falso, por traidor. Esa caída no solo fue legal, también fue moral y social. Perdió su libertad, perdió a sus amigos, perdió a su pareja, perdió la poca reputación que le quedaba. Se quedó solo, exactamente como yo me quedé cuando me deportaron. Pero había una diferencia. Yo me quedé solo por su traición, él se quedaba solo por sus propias decisiones. Ese contraste fue la mayor lección. No necesité levantar un dedo para vengarme. Él mismo se destruyó, y aunque me dolía aceptarlo, no podía negar que la justicia había llegado. Después del juicio, la vida de mi hijo se vino abajo como un castillo de arena frente al mar. Lo sentenciaron a varios años de cárcel y las imágenes de él esposado corrieron por todas partes. Ya no era el joven arrogante que caminaba con la cabeza en alto. Ahora era solo un número más en una prisión, vestido de naranja, vigilado por guardias y rechazado por la misma comunidad que antes lo aplaudía. Nadie quería recordarlo como el hijo exitoso de un inmigrante, sino como el traidor que vendió a su propio padre y terminó pagando caro sus actos. Yo, desde México, veía todo a la distancia. No celebraba, pero tampoco lloraba. Era un sentimiento extraño, una mezcla de alivio y tristeza. Alivio porque la justicia había llegado sin que yo la buscara, y tristeza porque seguía siendo mi sangre. Me preguntaba en qué momento se torció tanto su corazón, cuando pasó de ser aquel niño que me abrazaba en las noches frías a convertirse en un hombre capaz de entregarme a las autoridades y después hundirse en la delincuencia. Con el paso de los meses, empecé a escuchar noticias de su vida en prisión. Al principio se mostraba desafiante,
gritando a todos que era inocente, pero poco a poco su arrogancia se fue apagando. Me contaron que sus propios compañeros de celda lo rechazaban cuando se enteraban de que había entregado a su padre. Lo miraban con desprecio, porque incluso entre hombres que habían cometido delitos, su traición era vista como algo imperdonable. El golpe más duro llegó cuando su salud empezó a deteriorarse. Me dijeron que le diagnosticaron cáncer en los huesos. Era una enfermedad cruel, que lo fue consumiendo poco a poco, llenándolo de dolores que ni la medicina podía calmar del todo. Pasaba los días retorciéndose, con la mirada perdida, pidiendo compasión a quienes nunca la tuvo para dar. Nadie lo visitaba, nadie lo cuidaba más allá de lo básico. Estaba solo, igual que yo lo estuve cuando me deportaron, pero con una diferencia. Yo encontré manos amigas en el comedor comunitario. Él no tenía a nadie. Un día recibí una carta de parte de un guardia de la prisión. Decía que mi hijo había preguntado por mí, que en medio de sus dolores había dicho: «Quiero ver a mi padre, quiero pedirle perdón». Leí esas palabras una y otra vez. Podía haber tomado un autobús, podía haber cruzado para verlo por última vez, pero no lo hice. Me quedé sentado en el cuarto sencillo que tenía en México, con la carta en las manos y los ojos llenos de lágrimas. Dije en voz baja: «Ya no tengo nada que decirte, hijo. Tu camino y el mío se separaron hace mucho». Meses después, supe que había muerto en la cárcel sin que nadie lo acompañara. Lo enterraron en un panteón común, sin flores, sin visitas, sin lágrimas. Su final fue tan frío como la traición que un día cometió. Y aunque era mi sangre, entendí que cada quien recibe lo que siembra. Él sembró desprecio, burla, soberbia y traición. La vida le devolvió soledad, vergüenza y dolor. Yo, en cambio, seguí en el comedor comunitario. Ahí encontré una familia nueva, hecha de personas humildes, niños sonrientes y ancianos agradecidos. Un día me entregaron una placa que decía: «Gracias por su ejemplo de dignidad y servicio». La sostuve con manos temblorosas y sentí un nudo en la garganta. Nunca tuve reconocimiento en Estados Unidos, pero ahora en mi propio país había gente que me miraba con respeto. Ese fue mi verdadero triunfo. No fue dinero, no fue fama, no fue venganza. Fue recuperar mi dignidad, demostrar que a pesar de todo lo que me hicieron, yo podía seguir en pie. Mi hijo me arrancó de un país, pero no pudo arrancarme la capacidad de dar ni la voluntad de seguir vivo. Él murió en soledad. Yo seguí rodeado de personas que me decían gracias. Esa fue la mayor diferencia entre los dos destinos. La última imagen que quiero dejar es esta: yo sirviendo un plato de sopa caliente a un niño descalzo en el comedor. Ese niño me sonríe y me dice: «Gracias, Don». Y yo, con lágrimas en los ojos, entiendo que aunque mi hijo me quitó mucho, nunca pudo quitarme lo más importante: mi humanidad.